Mujeres para hoy, doctoras de la Iglesia, con Inmaculada Moreno. Siempre cantaré tu grandeza, porque eres mi Dios, mi único amparo. Me cobijarás bajo el calor de tus alas. Queridos amigos de Radio María, gracias por su atención. Estamos en el programa Mujeres para hoy, doctoras de la Iglesia, ya saben, Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno. Y vamos a continuar con Santa Hildegarda de Bingen. Recuerden que en los programas anteriores habíamos ido viendo la simbología de Hildegarda en su obra Escipias, Conoce los caminos, con el fin de familiarizarnos con el lenguaje de la Santa Doctora. En fin, soy consciente de la complejidad que tiene este lenguaje, de la densidad y de la intensidad. Pero creo que nos puede ayudar, al menos, familiarizarnos un poco con este lenguaje y esta percepción de Dios, esta experiencia de Dios de la Santa. Entonces vamos a seguir en esta línea con el libro El lenguaje secreto de Hildegarda de Bingen, ya citado en otros programas. Otra de las visiones que refleja en este libro es el hombre en su tabernáculo. Un esplendor inmenso y sereno que relumbra a través de muchos ojos. Las cuatro partes del mundo representaban el secreto del Supremo Hacedor. En el mismo esplendor aparece como semejante a la alborada un fulgor púrpuro. Viste que los hombres portan así ánforas de barro llenas de una espesa leche y con eso hicieron quesos fuertes, otra ligera con la que hicieron quesos suaves y la tercera mezclada con fermento y la utilizan para elaborar quesos amargos. Hay una imagen de una mujer embarazada y por designio del Supremo Creador la forma en el vientre. Realizó un movimiento en señal de vida, una esfera de fuego inunda su corazón y toca su cerebro que se va expandiendo a lo largo de sus miembros. Bueno, ya vemos, ¿verdad?, la complejidad de la imagen, que es compleja, pero al menos tenemos una referencia de ella. En cuanto a la simbología, los quesos, los cuerpos humanos que portan la semilla divina. Los quesos fuertes, la semilla bien cocida que gesta hombres fuertes. Los quesos suaves, la inmadurez de esta semilla que produce hombres necios, tibios en sus obras ante Dios y ante los hombres. Los quesos amargos, la inconsistencia de esta semilla vertida a destiempo que engendra hombres de temple lánguido, de corazones amargos. La forma viva es el ser que recibe el espíritu dentro del útero materno en un tiempo oportuno. El alma va acomodando sus fuerzas en el cuerpo. La infancia muestra sencillez, la juventud vigor, la edad sabiduría, las venas que se colman de sangre y revelan esta sabiduría. Y aparecen tres senderos que poseen dos fuerzas esenciales, el entendimiento y la voluntad. Vemos, por lo tanto, esta obra, ¿no?, como tiene toda esta visión espectacular, tal como la revela así, como Dios se la da, Hildegarda. Por ejemplo, la quinta visión, ahí tenemos la reunión de la sinagoga, la imagen de una mujer pálida, de la cabeza al ombligo, y en torno a ella flota una nube blanca, diáfana. La mujer pálida, la sinagoga, que está representando sin ojos la indolencia, con brazos cruzados, la apatía ante Dios. Abraham al inicio, Moisés es la esencia, los profetas son los vigías de la grandeza de estos principios celestes. En su cabeza está implicando el origen, que es el anuncio de la palabra. Y así continúa con esta simbología en esta rica visión. Bien, amigos, hasta aquí con el tema de las visiones, para pues no ser demasiado espesa en lo que significa la exposición, pero al menos nos hemos acercado un poquito a esta mentalidad, a este lenguaje y a esta forma de expresión de Hildegarda.
Hoy vamos a continuar, en realidad empezamos viendo su libro de Causae et Curae, que son causas y curas. Cuando finalizaba el siglo XII, se da un desplazamiento de las escuelas monásticas a las universidades. Tengamos en cuenta también que la época de Hildegarda está representando la fase final de lo que era la medicina en los monasterios. La mayoría de los monasterios tenían una hospedería para dar techo, comida y servicio hospitalario a aquellos que lo necesitaban. En el medievo, el aprendizaje médico se obtenía a través de libros de proveedores, a través de estos libros que eran heterogéneos. Entonces se entrenaba a quienes eran los médicos, y cada médico a la vez era distinto a aquellos que eran preparados en las universidades, ¿no? Estaban los artesanos, los responsables de las fracturas y de las dislocaciones, los encargados de preparar y dispensar medicamentos, lo que se llamaban las parteras, los curanderos, que eran itinerantes, ¿no? Las mujeres habían ido adquiriendo un buen prestigio como médicas. Su sabiduría no se limitaba únicamente a servir como parteras. Sin embargo, en el siglo XIII se les había prohibido la práctica y además se les acusaba de brujería si se atrevían a ejercer la medicina obstetricia. Una fábula de entonces nos hará tener una idea de la situación sobre la discriminación femenina. Dice así: una ley de los atenienses prohibía a los esclavos y a las mujeres la práctica de la medicina. Muchas mujeres pudorosas morían. Al ver esto, una joven decidió cortarse el cabello, llevar vestimenta masculina y seguir la cátedra de un tal Hierófilo. Terminada su educación, en cuanto se enteraba de que una mujer estaba afectada por alguna enfermedad, se reunía con ella, la tranquilizaba, confesándole su sexo y la curaba. Sus colegas rivales la acusaron de seducir y de corromper a las mujeres atenienses. Frente a los jueces, confesó su engaño, lo que exasperó aún más. Las atenienses hablaron en su favor y reformaron la antigua ley, decretaron que las mujeres de condición libre podían estudiar el arte de la medicina. Durante el periodo hipocrático no parece que las mujeres hayan tenido acceso a la enseñanza. La difusión del saber en este tiempo se hacía de maestro a discípulo en el lecho del enfermo. De este conocimiento las mujeres aprendieron sobre obstetricia y no solamente transmitieron la ciencia entre ellas, sino que también enriquecieron los tratados médicos masculinos que conocían muy poco de la intimidad de los pacientes. Toda esta información se encuentra en los libros del Corpus Hippocraticum que fueron transmitidos por las parteras. También tenemos en el siglo VII cómo Isidoro de Sevilla compiló en sus etimologías y de la naturaleza de las cosas algunos antiguos conocimientos médicos. En la Edad Media se añadieron conocimientos de farmacia, de veterinaria. El trabajo de Hildegarda, en Causa et Curae, describe la creación del cosmos y la armonía de sus componentes. Prosigue con una explicación del ser humano como microcosmos. No obstante, el tema principal son los trastornos, enfermedades e incapacidades que afectan a los humanos y las medidas tomadas para curar o prevenir las enfermedades. Este es el tema principal, ¿no? Los conceptos médicos tienen sus raíces en la fisiología y la patología humorales. En el siglo V, Empédocles fundó su doctrina de los 4 elementos cósmicos principales, la cual va a reaparecer en los textos médicos atribuidos a Hipócrates. Presentan una teoría basada en los 4 fluidos fundamentales del cuerpo: bilis amarilla, sangre, flema y bilis negra, ¿no? Así, de esta manera, la salud podía ser explicada en términos de una mezcla de los humores, la enfermedad, los desórdenes. La mezcla proporcionada de humores producía el balance humoral, el cual podía ser alterado de varias maneras, o bien por el desequilibrio de estos humores, por el exceso de estos humores o por su deterioro. Los humores de esta manera se encontraban en todo el cuerpo, por lo tanto el desequilibrio humoral afectaba a toda la persona. Su reajuste era logrado por medio de variadas dietas alimenticias, medicamentos y cambios en el estilo de vida.
El sistema fisiológico griego fue adoptado y desarrollado en Roma por Galeno de Pérgamo, quien influyó también en el pensamiento de la Edad Media. Este libro se va a dividir, el libro de Causa et Curae de Hildegarda, se va a dividir en 5 secciones muy desiguales. En realidad ella describe un solo libro, Física y Causa et Curae. Digamos que es en la segunda parte de un único tratado. La división fue muy posterior a la muerte de Hildegarda. Podemos decir que Causa et Curae es un tratado de medicina. Tiene en cuenta las variables internas y las variables externas, influyendo el estado de ánimo del sujeto, el clima, los vientos y otros factores de carácter natural. Dios, la materia, el mal, los ángeles, los distintos elementos, los fenómenos cósmicos. En la primera parte, analiza la posición del hombre en el cosmos y la influencia que éste tiene en la persona humana. Cada persona es única y está influenciada singularmente por las fuerzas de la naturaleza y por su propia constitución como persona. Y todo esto va a influir en el bienestar o malestar de las personas. El hombre es, de esta manera, un instrumento y un motor del cosmos. Resuena de esta manera como un instrumento musical en armonía. Recordemos también pues, este desarrollo que hace de la música, porque lleva en su corazón la música Hildegarda y muchas veces concibe en esta visión grandiosa que ella tiene del mismo cosmos, lo concibe de esta manera, como un instrumento musical en armonía. Cuando se perturba dicho equilibrio, entonces se altera todo este complejo mundo y se produce la enfermedad. Tiene mucho que ver la enfermedad con la relación entre el hombre y el mundo. En fin, que para Hildegarda la salud no consiste en un equilibrio físico o químico del cuerpo como una unidad aislada, sino en un equilibrio complejo entre cuerpo, alma y el medio en el cual el hombre vive. El hombre evidentemente no puede vivir sin la naturaleza. La naturaleza la entendemos por toda la realidad cósmica, el contexto en el que el hombre está situado y del que no puede ni debe salir. Y por otro lado, pues la naturaleza carecería de sentido sin el hombre, la fuente causal y por el cual toda la realidad se sostiene en Dios, pero a través del hombre. Dios es quien sostiene todo, la deidad que es uno y trino. Es muy curioso observar en esta primera parte cómo Hildegarda está bien informada acerca de lo que en su época se sabía sobre el movimiento del firmamento y la existencia de otros planetas y de las estrellas y cómo influyen unos en otros.
Bien, queridos amigos de Radio María, les recuerdo que estamos en el programa Mujeres para Hoy, Doctoras de la Iglesia, hablando de Hildegarda de Bingen. Hemos visto anteriormente el significado de algunas de las visiones de la santa de su libro Escibias, Conoce los Caminos, la cuarta y la quinta visión en concreto, y posteriormente hemos hablado de la situación de los estudios de medicina en la época de Hildegarda e introducido su obra Causa e Curae. Con todos ustedes, ya saben, estamos Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno. Recuerden que pueden establecer contacto con nosotros en el correo mujeresparahoy@radiomaria.es o a través de la página web de Radio María. Y continuamos con este concepto que decíamos al final de la primera parte del programa, que para Hildegarda la salud no consistía en un equilibrio físico-químico del cuerpo de una forma aislada, sino en un equilibrio complejo entre cuerpo y alma y el medio en el cual el hombre vive. Así dice la santa. El firmamento gira a su velocidad propia y el sol, con el resto de planetas contra él, y corre a su encuentro poco a poco, y él va retardando su velocidad, porque si el sol, al retrasar el firmamento, no contuviera su velocidad, o si corriera con los restantes planetas a la misma velocidad que gira el firmamento, todo colisionaría y el firmamento se destruiría por completo. Pues si el firmamento estuviese inmóvil y no girase entonces, el sol estaría sobre la tierra sin noche a lo largo de casi todo el verano y estaría bajo la tierra sin día durante casi todo el invierno. Sin embargo, el firmamento gira mientras se encuentra con el sol y el sol con el firmamento, y así se hace sólido y estable más rápidamente con el calor del sol. Mientras recorre el firmamento, lo atraviesa con su fuego y lo esparce sobre él. Vemos cómo establece una relación entre la posición de los planetas, Hildegarda, y las estrellas. La luna, las estrellas, el sol, los vientos, los flujos del mar. Incide todo esto sobre el bienestar o el malestar en la persona. El segundo bloque que describe en el libro es la composición interna humana con la dinámica de los humores. Analiza la generación humana y el resto de las especies. Peces, aves, reptiles, estudia la sexualidad y las dolencias que afectan a ese normal desarrollo de la persona. Identifica las diferentes enfermedades mentales o corporales y las describe y establece, como hoy se dice, se podría decir, ¿no?, con un criterio diagnóstico, es decir, hace un diagnóstico. En el tercer y cuarto bloque propone los remedios a las enfermedades. Por ejemplo, así habla del dolor del pulmón. De esta manera se explica Santa Hildegarda. Cuando los humores malos y fétidos que emiten vapor al cerebro del hombre envían el mismo vapor al pulmón y le hacen doler, se ha de tomar pulmonaria. Cuécela en agua, no en vino, ya que esta hierba cocida con el vino sería demasiado fuerte. Y cocida así, déjala en una olla y durante una semana bébela colada por un paño. Cuando se termine la bebida, se ha de cocer otra igual. Todos y cada uno de los días se ha de beber en ayunas y después comer hasta que sane. En la quinta parte estudia los signos de vida o muerte, porque preocupaba mucho en aquel tiempo cómo saber si una persona estaba realmente viva o muerta. No era infrecuente enterrar a alguien en un estado vegetativo y que no había fallecido. La propia Hildegarda sufrió episodios que parecía que estaba muerta. O también recordemos Teresa de Jesús. Analiza también a las personas por sus riesgos de salud, su psicología, cómo a partir de los rasgos de sus ojos, o de su pelo, o de otros aspectos físicos. Habla de la fertilidad. Tengamos en cuenta que la mortalidad era muy alta entre las mujeres al dar a luz. Y ella también pues va como intuyendo criterios de psicología. Está convencida de que las virtudes son muy eficaces para combatir los estados negativos que van a dificultar la acción de las fuerzas curativas. La negatividad de los pensamientos, de las emociones, de los sentimientos, destruye la salud.
Las causas primeras de las enfermedades están basadas en desarreglos del alma, dice ella, que también va a repercutir en la persona. O sea, que repercute cómo está el alma, repercute cómo está el ánimo, repercute cómo está la psicología, en también la cuestión física. De esta manera lo relaciona todo, también en relación del hombre, en su relación a Dios y en su relación al mundo. Bueno, dice de esta manera, vamos también a escuchar a la santa. Cada vez que el alma del hombre siente algo dañino para sí y para su cuerpo, se contraen el corazón, el hígado y sus venas, y de este modo se forman alrededor del corazón como una nube que lo enturbia, y así es como el hombre se entristece, y tras la tristeza nace la ira. Así siempre que viere, oyere o pensare en algo que le provoque tristeza, la niebla de tristeza que cubre su corazón provocará un vaho cálido en todos sus humores, y alrededor de la bilis la agitará, y así es como la ira surge silenciosamente de la amargura. Santa Hildegarda considera, por tanto, la enfermedad como una oportunidad para modificar aspectos de nuestra vida, liberándonos de los malos vicios y hábitos para llegar a ser hombres nuevos, según Cristo. Recuperar la salud es romper también con todo lo negativo y poder restablecer la relación con el Creador, ¿no? Su medicina consiste en este arte de curar alma y cuerpo. Leemos algo de su obra en cuanto a los elementos y los humores. Creo que si escuchamos a la santa, pues entramos en relación mucho más directa con ella. Dice, las cualidades de la tierra. La tierra es fría por naturaleza y tiene 7 cualidades. Fría en verano y caliente en invierno. Contiene fresco verdor y sequía, produce retoños, sostiene a los animales y a todas las cosas. El Creador trabajó por 6 días, descansó en el 7º, que fue cuando sometió al uso y servicio de los hombres todas las cosas creadas. En cuanto a los 4 elementos que están presentes en el cuerpo humano, el fuego se deriva de la temperatura, del aire, el aliento de la tierra, los huesos del agua, la sangre. La vista proviene del fuego, el odio del aire, su andar de la tierra. Cuando los elementos trabajan apropiadamente en el cuerpo, lo preservan y le confieren salud, pero cuando lo hacen impropiamente, lo debilitan y matan. En cuanto a los humores, por ejemplo, dice, hay 4 humores. Si estos conservan el orden adecuado y la medida correcta en el cuerpo, se gozará de buena salud. Si estos se pelean unos contra otros, harán a la persona débil y enfermiza. En cuanto a la tristeza y el enojo, a veces las personas contraen severas enfermedades por enojo. Los humores dañinos lo enferman con las bilis amarilla y la negra. Si los humanos no tuviéramos la amargura de la bilis amarilla y la oscuridad de la bilis negra, estaríamos siempre con salud. Sobre la sexualidad, sobre los valores resultados de la concepción, cuando la emisión de la fuerte semilla de un hombre en un afectuoso amor por una mujer va a ella, y la mujer también siente un afectuoso amor por él, nacerá un varón. Él será prudente y virtuoso, ya que fue concebido por una fuerte semilla y un amor afectuoso de ambos padres. Si una mujer falta amor hacia un hombre, pero éste la ama y la semilla es fuerte, será concebido un varón. El amor afectuoso del hombre prevalecerá. Este será débil, ya que el amor de la mujer por el hombre es deficiente. Si la semilla es débil y el hombre y la mujer se aman, será creada una hembra virtuosa. Si la mujer no ama al hombre, pero éste sí la ama, o si la mujer que ama al hombre no es correspondida y la semilla es débil, entonces nacerá una hembra triste. Si la semilla del hombre es fuerte, pero ninguno de los padres siente amor el uno por el otro, nacerá un varón amargado por la aflicción de sus padres. Si los padres no se aman y la semilla es débil, nacerá una hembra de temperamento amargo. En relación, por ejemplo, a las diferencias de complexión, hombres coléricos. Hay hombres que son viriles, tienen cerebros fuertes y gruesos. Las venas que están en la superficie de su piel son rojizas, igual que el color de su rostro. Hombres sanguíneos. Hay otros con el cerebro tibio y una hermosa complexión. Tienen gruesas venas. La sangre es densa y roja.
Su composición humoral no está oprimida por la tristeza o por la amargura. Estos hombres tienen buen autocontrol, una actitud muy humana y una inteligencia comprensiva. Hombres melancólicos. Tienen el cerebro graso y las venas turbias. El color de su piel es pardo, aunque sus ojos son fieros. Tienen duras y fuertes venas que contienen una oscura y viciosa sangre. Su piel es dura. Tienen grandes huesos. No sienten amor por nadie, están amargados, pero son hábiles con las labores manuales y les gusta trabajar. También hará una descripción similar en el caso de la mujer. Habla del sueño, del insomnio, de la digestión, de la evacuación, de los desórdenes de carácter nutricional. Los diagnósticos y pronósticos están siempre basados en la observación, de tal forma que era difícil distinguir el uno del otro. En la Edad Media, el procedimiento para el diagnóstico se hacía principalmente por la inspección de la orina, ¿no? Por el pulso, el cambio en la apariencia de los ojos, el tono de voz. Así dice Hildegarda. Signos de vida. El alma se revela a través de los ojos claros y traslúcidos de la persona. Si alguien sano tiene ojos turbios, lleva el signo de la muerte. Aclarar también que los trabajos de causa et curae y de física no están escritos en forma de visión. Sin embargo, en el prefacio original de su libro Liber Vitae Meritorum, que ya hemos visto, Hildegarda hace referencia a ambos. Explica que le fueron mostrados también en una visión. Bueno, amigos, sabemos que Santa Hildegarda de Bingen no gozaba de buena salud. Sufría de migrañas de una manera recurrente. De hecho, algunos autores han sugerido la posibilidad de que Hildegarda padeciera epilepsia o trastornos de carácter neurológico, emocional, psicológico. Es así que desde su infancia se habla de debilidad física y la sensación de malestar físico, de languidez que padecía constantemente, pero que no la incapacitó para la acción, antes bien, obra como un motivo y un detonante para desencadenar toda esa acción que realizó durante su vida. Más adelante se referirá a sus padecimientos la santa como una forma que Dios tenía para que cumpliera su voluntad. Dice que cuando descuidaba los caminos de Dios, los dolores de su cuerpo se acrecentaban. ¿Qué hace Hildegarda? Pues contemplar al paciente Job. Entre 1158 y 1161, cuando la quejaban fuertemente las enfermedades, dice: «Y mientras por aquellos días yo vi en una visión verdadera un gran ejército de ángeles imposible de enumerar para el humano entendimiento, que formaban parte de aquel ejército que con el arcángel Miguel luchaba contra el dragón, y estos apoyaban el mandato de Dios en lo que a mí se refería. Mas uno de ellos clamaba diciendo: ¡Ea! Vamos, águila, ¿por qué duermes en el conocimiento? Surge ya de tu indecisión. Serás reconocida, oh gema esplendorosa, todas las águilas te verán. Levántate, levántate, come y bebe». Y al punto mi cuerpo y mis sentidos se volvieron hacia la vida presente. Y viéndolo mis hijas, que antes habían estado llorando, me levantaron de la tierra poniéndome en el lecho y así recuperé mis fuerzas anteriores. Pero la enfermedad no se retiró completamente de mí, sino que solo mi espíritu día a día se hacía en mí más fuerte que antes, pues los malvados espíritus aéreos, a quienes van unidos dolorosos castigos que afligen a los hombres, me procuraban este sufrimiento por permisión divina. Corriendo presurosos hacia mí, decían con voz potente: «Vamos a seducirla para que dude de Dios y blasfeme», preguntándose por qué la aflige con tantos padecimientos, pues así, con el permiso de Dios, le sucedió a Job, porque Satán golpeó su cuerpo de tal manera que emanaban gusanos. Bueno, y ya de esta manera ella entiende la enfermedad como una prueba, pero que desde luego no va a obstaculizar toda la obra que Dios hace en ella. Porque para Hildegarda
su enfermedad fue como esa forja que Dios hizo en todo su ser. Y a partir de todo ello, sabía que ella también estaba necesitada de purificación y que así la iba puliendo. Era una obra en progreso en las manos de Dios y la enfermedad un medio para ir puliéndola. Pero el trabajo es de Dios y la obra es de Dios. Lo suyo habría de ser la paciencia y la mansedumbre y el silencio como gestación de la palabra. La enfermedad la acompañó toda su vida y también supo así enfrentarse a la enfermedad de los otros, entendiendo, como hemos visto, desde una visión integral de la persona, no solo su cuerpo, sino la unión con el alma, porque la salud del cuerpo repercute en el alma, y así el cuerpo es expresión del alma, y aunque éste es caduco, está llamado a la resurrección. Su caducidad indica que aquí no tenemos nuestra patria, nos lo está recordando, que aquí no tenemos nuestra patria, que nuestra patria es el cielo y que el envejecimiento y la falta de salud nos ha de llevar una y otra vez a Dios, como medio de purificación y como un acercamiento mayor a Él. Y esto es lo que nos quiere transmitir Santa Hildegarda de Bingen con toda esta sabiduría que Dios la iba dando en torno a esos diagnósticos médicos, según, lógicamente, lo que se conocía en su tiempo y en su época, pero también según Dios la iba llevando y probando con la enfermedad. Tiempo de tertulia. Bien, queridos oyentes, pues nos puede parecer el programa de hoy un poco difícil, ¿verdad? Lo estábamos comentando anteriormente con Pilar, aquí con los humores y con la concepción que se tenía de lo que era, pues, lo que podemos llamar hoy la medicina. Pilar, te damos la palabra, tú que siempre nos ayudas pues a aplicar y a aterrizar todas estas cosas que en Santa Hildegarda nos superan bastante, dada pues esta visión amplia, profunda que ella tiene. Bueno, pues queridos oyentes, realmente podemos quedar un poco anonadados ante este programa, ¿verdad? Pero bueno, al final yo pensando, vuelvo siempre al Génesis, cuando Dios hace al hombre y dice el texto, y vio Dios que era muy, muy bueno. Es decir, nosotros salimos de las manos de Dios perfectos. Si observamos el ser humano en su complejidad anatómica y fisiológica, pues es una cosa que decimos, ¿cómo es posible que todo funcione, que nada se interponga en lo que está haciendo otro sistema, etcétera? Porque Dios crea al hombre en equilibrio perfecto. Todo funciona a su tiempo, en su momento,
y realmente contemplar al ser humano tal y como Dios lo hizo, es una obra para dar gracias a Dios y alabarle, porque es que es una cosa inmensa. Bueno, pero es que no solo creó al hombre en equilibrio él solo, como nos dice Santa Hildegarda, es autor e instrumento de todo lo que Dios ha hecho. Y Dios colocó al hombre también no solo en equilibrio con él mismo, sino con lo que le envolvía, con la naturaleza y con Dios mismo en esa relación que tenía. Y claro, cuando se produce el desequilibrio, ese equilibrio salido de las manos de Dios, pensemos primero en el ser humano, pues aparecen las enfermedades. Claro, el lenguaje de Hildegarda pues es el lenguaje de su época y de los conocimientos que entonces había. A nosotros nos puede resultar chocante, pero en realidad no lo es tanto, porque ella habla de desequilibrio, enfermedad. Y eso es así. Cuando ella habla, por ejemplo, de que los humores se combaten, esa bilis amarilla y esa bilis negra que ella habla, pues yo recordaba, se lo decía ahora a Inma, uno de mis yernos le apareció un tumor en la hipófisis y se lo tuvieron que quitar. Y la hipófisis es como ese centro que tenemos en el cerebro donde todo se regula y si eso se desequilibra todo. Entonces, bueno, porque las hormonas ya no se segregan con la misma cantidad, el sodio baja, la tensión sube, en fin, un desequilibrio total. Bueno, pues estas son las diferentes enfermedades que luego aparecen en el ser humano y que ella, con su observación, lo que muchos médicos han perdido hoy, el ojo clínico, de mirar al paciente, ver el aspecto de su piel, sus ojos, su cara, pues no en vano se dice que la cara es el espejo del alma, y no solo mirar al paciente, sino saber cómo vive, qué es lo que le rodea, porque claro, nosotros en un principio estamos enfermos, estamos sanos, luego podemos entrar en un desequilibrio igual a enfermedad. Pero vivimos en una sociedad que está también enferma y esa sociedad influye en nosotros. Influye si nosotros vivimos en medio de la violencia, en medio de la envidia. Nos habla Hildegarda, por ejemplo, de cómo afecta la ira, la envidia, pues todo eso que nosotros conocemos como pecados, que son desequilibrios en el fondo, desequilibrios de nuestra alma, y cómo eso influye incluso físicamente y se traduce en enfermedades, lo que hoy llamamos pues también, por ejemplo, la somatización de los problemas, de todo aquello que está herido o desequilibrado en nuestra psicología. Si pensamos, por ejemplo, en las enfermedades pues psiquiátricas, por ejemplo, los desequilibrios de las sustancias cerebrales, en fin, que a nosotros todo esto que de Hildegarda nos parece como muy estrafalario, digamos entre comillas, resulta que no lo es tanto. Lo que hacemos es traducirlo a otro lenguaje. Cuando ella, por ejemplo, claro, utilizando los sistemas de las medicinas que había en su época, pues también, por ejemplo, ve, por ejemplo, la alimentación. ¿Cuántas enfermedades tenemos hoy día nosotros por la mala alimentación, ¿no? Porque o comemos demasiado o comemos demasiado poco, o comemos pescado que está lleno de bario, o comemos verduras que no son las verduras que salieron de las manos de Dios porque están llenas de pesticidas cancerígenos, porque hemos hecho mutaciones en los frutos y luego el tomate no sabe a tomate, la fresa no huele a fresa, y cómo todo eso nos enferma. A veces basta
Y esto, muchos médicos recurren a las medicinas, estas simples y sencillas de Hildegarda. La enfermedad de pulmón, pues se cueza esta hierba y en agua y no en vino. Pues eso son recetas de las medicinas de la época. Pero ella también tiene una cosa muy moderna de cómo relaciona los órganos entre sí, el pulmón y el cerebro, el intestino y el cerebro, cosas que hoy día, con otros medios, pero se van viendo que Hildegarda no está nada descaminada. Y como hay muchos médicos que aplican hoy día muchas de las dietas de Hildegarda. Eso es muy importante. Bueno, luego otra cosa que a mí me ha impactado es la visión que ella tiene de la sexualidad, que para su época es una cosa atrevidísima. Claro, vuelvo a decir, lo que ella habla de la semilla fuerte, pues nosotros hoy tendríamos que verlo con el estudio de la genética, ¿verdad? Pero realmente hay un estudio que se ocupa de eso. Pero a mí lo que me ha llamado mucho la atención es cómo ella plantea la unión entre el hombre y la mujer. Amor y ternura. Y qué diferente es a cómo normalmente se acometen las relaciones entre hombre y mujer, llevados únicamente por la pasión, por el impulso del momento, la necesidad de placer de uno mismo, sin tener en cuenta la ternura, el respeto hacia el otro y el amor. Y el resultado es totalmente diferente. Nosotros a veces vemos personas que han sido concebidas en una violación o en unas relaciones terribles y vemos cómo esas personas salen de inicio con una herida que hoy se está estudiando muchísimo. Y bueno, pues esto es lo que nos está diciendo Hildegarda de alguna manera. Esto es súper moderno. Las heridas, incluso en el momento de la concepción, cómo marcan nuestra alma, cómo nos van a dejar estancados en un momento, apareciendo desequilibrios que normalmente en una consulta médica pues no se ve el origen, pero que si nos remontamos al momento de la concepción, tiene su explicación. La importancia del amor entre el hombre y la mujer, el respeto, yo me atrevería a decir el compañerismo. Cuando Dios idea el hombre y la mujer, los pone en el mismo plano, en igualdad. No hay relación de dominio, no es relación de violencia. Entonces, esto es muy importante, mucho más de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué vemos tantas cosas? Porque luego además se espera una cosa de las relaciones sexuales que no estaban en el plan de Dios y por lo tanto generan al final frustración porque se esperaba una cosa que luego no es. Y cada vez que nosotros nos salimos del plan de Dios, de tal como Dios concibió las cosas, nos equivocamos y nos hacemos daño. Y podemos tener la certeza de que Dios nos dotó a todos con las condiciones físicas y mentales para poder llevar a cabo una relación plena sexual en amor que lleve a la plenitud del amor, a la fidelidad, a la unión profunda entre el hombre y la mujer, ese respeto. Y yo recuerdo, siempre lo digo, una homilía en una boda a la que asistí, decía el sacerdote, refiriéndose al novio y luego a la novia: descálzate porque vas a pisar tierra sagrada. Cuando uno piensa que el otro es tierra sagrada, ojo, ya la cosa cambia, ¿eh? Bueno, y luego, por último, cómo enfoca Hildegarda el valor de la enfermedad. Ella, que estuvo muchísimo tiempo muy enferma, y cómo ella entiende
que es una ocasión de purificación, de cómo Dios nos va trabajando y puliendo, y dice en la vejez y en la enfermedad. Y es verdad, porque la vejez tiene su propia purificación, la soledad, la falta de fuerzas, el tiempo, cuando decimos, es que ya no me cunde el tiempo. Bueno, pues todo eso es un abajamiento que Dios nos proporciona y una purificación. Y qué verdad es que Dios está cerca de los atribulados y que Él sana nuestras heridas. Y es una oportunidad para conocer mejor a Dios en la enfermedad. Esto parece claro. A veces la enfermedad nos deja así al principio un poco desequilibrados cuando te dan un mal diagnóstico, ¿no? Pero recordemos lo que dice Job. Antes conocía a mi Dios de oídas y ahora me he encontrado con Él. La relación que se establece entre el enfermo cuando acepta su enfermedad y ofrece sus dolores a Dios crea una relación de intimidad entre Dios y el hombre muy, muy fuerte. Bueno, pues animaos a todos, que al final veis como Hildegarda esto de los humores no era tan terrible, es más moderno de lo que nosotros pensábamos, únicamente que el lenguaje, claro, pues es un poquito difícil. Muchísimas gracias, Pilar. Queridos amigos, terminamos con una breve oración de Santa Hildegarda sacada de Escivias. Me vuelvo a ti, Padre mío, y no me dejaré influir por mi perversa voluntad propia. Quiero creer en ti, Señor mío, al uno, en tres personas, adoraré y veneraré, y te enviaré mi confianza. Llevaré tu nombre en el corazón, en la eternidad. Con ello, queridos amigos, terminamos el programa de hoy. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo que hemos visto algo de la simbología de Escivias en la cuarta y quinta visión y sobre todo la obra de medicina de Santa Hildegarda de Bingen, Causae et Curae, cuya originalidad está sobre todo en ofrecer una tipología femenina junto a la tradicional masculina, fundadas ambas en las presencias y proporciones de los elementos y los humores, así también como el tratamiento de la sexualidad femenina, que fue un tratamiento, como ya nos ha dicho Pilar, muy audaz para su época. Entiende la enfermedad con una visión general de estabilidad y equilibrio, cuerpo y alma, y supo acoger sus enfermedades desde la paciencia y la mansedumbre como purificaciones de Dios. Y esto la hizo entender también a aquellos que estaban enfermos, aplicando sus investigaciones en ambos casos. Ahora sí, terminamos. Gracias por su atención y les esperamos, no lo olviden, en el próximo programa dedicado a Hildegarda de Bingen,
Ya saben, pueden establecer contacto con nosotros a través del correo mujeresparahoy@radiomaria.es o a través de la página web de Radio María. Desde el alma te busco a ti, hasta el ocaso te llamo, solo tienes sed de ti, como la tierra desierta mi alma. Acaban de escuchar Mujeres para Hoy, Doctoras de la Iglesia, con Inmaculada Moreno.